Es el 16 de mayo de 1985. Los titulares rugen, descubren un agujero en la capa de ozono. El planeta entero entra en pánico. En los laboratorios y redacciones de noticias, el tono era el mismo, el escudo invisible que protege la vida en la Tierra se estaba desintegrando. Los científicos advirtieron que si no se actuaba, el mundo enfrentaría un aumento de la radiación ultravioleta tan brutal que la piel humana se quemaría con solo caminar bajo el sol, las cosechas morirían y la temperatura global se dispararía más de 2 grados antes de fin de siglo. Pero lo más inquietante no era el agujero. Era el silencio previo, décadas en las que nadie notó que algo tan frágil como una molécula podía poner de rodillas a toda la civilización moderna. Y así, lo que comenzó como un hallazgo técnico en un laboratorio polar, se transformó en el primer gran triunfo ambiental global de la humanidad. Una historia que no solo cuenta cómo salvamos la capa de ozono, sino cómo nos demostramos que sí podíamos hacerlo, juntos. El descubrimiento que hizo temblar al planeta. A mediados de los años 70, cuando el mundo todavía fumaba en aviones y los autos eran tan ruidosos como sus dueños, un grupo de científicos comenzó a notar algo extraño en los datos atmosféricos. No eran supersticiones ni teorías conspirativas. Era ciencia pura, las concentraciones de ozono sobre la Antártida estaban cayendo sin explicación alguna. El protagonista de esta historia no era un político, ni un magnate, sino Jonathan Shanklin, un meteorólogo británico que en 1977 se unió al British Antarctic Survey. Su trabajo parecía rutinario, revisar montañas de registros del espectrofotómetro Dobson, un aparato que medía la cantidad de luz ultravioleta que atravesaba la atmósfera. Pero lo que Shanklin vio entre esos papeles no fue rutina, una caída sostenida del ozono año tras año. Una señal tan clara que, si la ignoraba, habría sido como mirar un incendio y decir que era solo una puesta de sol. Junto con sus colegas, Joe Forman y Brian Gardner, publicaron sus hallazgos en Nature el 16 de mayo de 1985. El artículo fue un terremoto. Por primera vez, la comunidad científica tenía pruebas sólidas de que la atmósfera estaba colapsando en tiempo real. NASA intervino. En cuestión de meses, las imágenes satelitales confirmaron lo impensable. Un agujero de 20 millones de kilómetros cuadrados sobre la Antártida. El doble del tamaño de Estados Unidos. No era una grieta menor, era una herida abierta en el escudo de la Tierra. Y lo más irónico, el culpable no era un enemigo oculto ni un experimento militar. Eran los clorofluorocarbonos, CFC, esas moléculas cómodas, inodoras y eficientes que hacían funcionar refrigeradores, aires acondicionados y aerosoles. Sí, los mismos que hacían que tu desodorante en spray oliera a brisa del mar estaban devorando la atmósfera. Los CFC fueron inventados en 1928 por la empresa DuPont. En su momento fueron celebrados como un avance casi mágico, no eran tóxicos para los humanos, ni inflamables, ni corrosivos. Lo que nadie imaginó es que eran tan estables que podían sobrevivir más de un siglo en la atmósfera, flotando hasta alcanzar la estratosfera, donde la radiación solar los descomponía y liberaba cloro atómico, el enemigo perfecto del ozono. Cada átomo de cloro podía destruir más de 100.000 moléculas de ozono antes de desactivarse. Y así, silenciosamente, una civilización que soñaba con conquistar el espacio estaba destruyendo su propio escudo planetario. Pero entender el problema era solo el primer paso. Lo difícil venía después, convencer al mundo de que el enemigo invisible estaba en su baño, en su nevera y en cada lata de spray que usaba a diario. La reacción global y la ciencia detrás del desastre. El descubrimiento del agujero de ozono no fue un UPS, lo sentimos, cualquiera. Fue una alerta mundial que hizo temblar laboratorios, universidades y salas de gobierno. Imagina una alarma invisible que afectaba cada célula de tu piel y cada hoja de un árbol, y que, además, venía en forma de moléculas que nadie podía ver. Durante más de un año, los científicos debatieron y publicaron teorías. ¿Era una coincidencia climática? ¿Algún fenómeno natural desconocido? La verdad era mucho más simple y aterradora. Los CFC eran villanos silenciosos, devastando la capa de ozono con la paciencia de un asesino a cámara lenta. En 1987, la Expedición Aérea Antártica de Ozono envió aviones a la estratosfera sobre el Polo Sur. Lo que encontraron confirmó las sospechas de Shanklin y sus colegas. Los átomos de cloro liberados por los CFC reaccionaban con el ozono, literalmente descomponiéndolo molécula por molécula. Para ponerlo en perspectiva, cada cloro podía destruir 100.000 moléculas de ozono antes de desaparecer. Era como si una sola gota de ácido pudiera corroer una piscina olímpica de gelatina, y eso pasaba todos los días. Pero, ¿por qué la Antártida? Ahí es donde la ironía se hace poesía científica. La geografía y el clima extremos del continente creaban un laboratorio perfecto para el desastre.
Las temperaturas invernales podían caer por debajo de -78 °C, provocando la formación de nubes estratosféricas polares, donde los CFC inertes se transformaban en cloro activo, listo para atacar el escudo protector de la Tierra. En otras palabras, la Antártida se convirtió en el escenario de un crimen ambiental con evidencia científica irrefutable. Mientras tanto, la NASA no perdía tiempo. Sus satélites capturaban imágenes del agujero expandiéndose a un ritmo alarmante. La extensión, 20 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo más superficie que 2 veces Estados Unidos. El mensaje era claro: si no hacíamos algo, el mundo entero sentiría el sol más fuerte, la piel más vulnerable y los ecosistemas más frágiles. La ironía final. Los CFC eran casi invisibles, inofensivos para los humanos y tan ubicuos que nadie podía imaginar que el aire mismo de nuestras ciudades estaba incubando un desastre planetario. Pero la ciencia no solo alarmaba, armaba el camino hacia la acción. Gracias a los estudios del British Antarctic Survey, la NASA y cientos de investigadores en todo el mundo, se logró algo que pocas veces ocurre en la historia: un consenso científico global. Y este consenso fue la chispa que encendió la primera movilización ambiental masiva, culminando en lo que sería un tratado sin precedentes, el Protocolo de Montreal. Mientras tanto, los números eran aterradores pero claros. Más del 80% de los cánceres de piel estaban relacionados con la exposición a rayos UV. Sin intervención, se estimaba que para 2030 habría 2 millones de nuevos casos de cáncer de piel cada año solo por el agujero de ozono. Además, la temperatura global podría aumentar hasta 2 grados centígrados, y la capacidad de almacenamiento natural de carbono podría disminuir en 690.000 millones de toneladas, equivalente a casi 6 selvas amazónicas. Frente a este panorama, el mundo se encontró ante una decisión histórica: actuar con rapidez o pagar el precio colectivo. Y la lección que emergió de este caos no era científica, sino humana: cuando la evidencia es clara y la amenaza real, la colaboración global puede funcionar. El Protocolo de Montreal y la acción global que salvó el cielo. En 1987, el mundo enfrentaba un dilema histórico: sabíamos que los CFC estaban destruyendo nuestra protección natural, pero nadie había probado antes que la humanidad pudiera unirse de manera tan rápida y efectiva para salvar el planeta. El resultado fue el Protocolo de Montreal, un tratado tan audaz que parecía casi imposible de cumplir. Todos los países, desde gigantes industriales hasta pequeños estados insulares, acordaron eliminar gradualmente los CFC y otros 100 químicos dañinos. Nunca antes un acuerdo ambiental había reunido a toda la humanidad con un objetivo tan concreto. Era como si todos los actores de un drama global se hubieran puesto de acuerdo para escribir un final feliz, y lo hicieron sin efectos especiales, solo con leyes, ciencia y presión pública. La estrategia fue simple pero brillante. 1. Limitar la producción primero, para frenar la avalancha de químicos peligrosos. 2. Prohibir los CFC por completo en países desarrollados para 1996. 3. Apoyar a los países en desarrollo con financiamiento y tecnología, permitiéndoles eliminar los CFC para 2010. El protocolo no solo salvó la capa de ozono, estableció un precedente de cooperación global que ninguna otra amenaza ambiental había logrado antes. Además, el acuerdo demostró que el conocimiento científico combinado con presión pública y liderazgo político puede cambiar hábitos industriales que parecían inamovibles. Pero la historia tiene su toque irónico: los CFC fueron reemplazados por hidrofluorocarbonos, HFC, que no dañaban el ozono, pero resultaron ser potentes gases de efecto invernadero. Esto nos enseñó que la solución de hoy puede convertirse en el problema de mañana si no entendemos todas las conexiones. Para remediar esto, en 2016, se firmó la enmienda de Kigali, que entró en vigor en 2019, para reducir progresivamente los HFC y minimizar su impacto climático. Hoy, los resultados hablan por sí solos. La capa de ozono está recuperándose lentamente pero de manera constante. Se proyecta que para 2066 podría estar completamente restaurada, y que los niveles promedio volverán a los de 1980 para 2040. Aproximadamente el 98% de las sustancias que dañan el ozono han sido eliminadas de la producción global. En otras palabras, el agujero de ozono dejó de crecer, y el cielo volvió a ser un escudo seguro para la vida en la Tierra. Todo gracias a la unión de científicos, gobiernos y ciudadanos conscientes. La lección histórica es clara. Cuando la evidencia científica es contundente y la amenaza tangible, la humanidad puede actuar más rápido de lo que parece posible. Lo que hace aún más fascinante esta historia es que el mundo no solo reaccionó a un problema visible, sino que corrigió un daño invisible que amenazaba la vida en la Tierra durante décadas. Lecciones del éxito del Protocolo de Montreal y su relevancia frente al cambio climático. Si hay algo que nos enseñó la historia de la capa de ozono, es que cuando la evidencia es clara, la humanidad puede dejar de lado la indiferencia y actuar.
El Protocolo de Montreal no fue solo un acuerdo ambiental, fue un manual práctico de cómo resolver problemas globales complejos. Primera lección: informar al público importa. En los años 80, los ciudadanos entendieron rápido que los CFC no eran solo moléculas invisibles en el aire, sino enemigos silenciosos de su salud y del planeta. La presión social fue clave. Cuando la gente dejó de comprar aerosoles y refrigeradores dañinos, la industria no tuvo otra opción que cambiar su producción. Es un recordatorio de que el poder del consumidor puede cambiar el curso de la historia. Segunda lección: la ciencia debe hablar claro y fuerte. Jonathan Sunkling, Joe Farman y Brian Gardner no se limitaron a publicar datos, tradujeron la compleja química del ozono y el cloro a una narrativa que todos podían entender. Cuando la información llega clara, los políticos actúan, los medios reportan y el público entiende. Sin comunicación efectiva, incluso el descubrimiento más crítico puede convertirse en un dato enterrado en un laboratorio. Tercera lección: la cooperación global funciona. El Protocolo de Montreal demostró que cuando todos los países, ricos y pobres, se comprometen, los logros son posibles. No es coincidencia que la recuperación de la capa de ozono sea considerada uno de los mayores éxitos ambientales de la historia moderna. Ahora bien, aquí viene la ironía histórica. Tenemos las herramientas y el ejemplo del pasado, pero el cambio climático es un desafío más complejo. No hay un solo químico a prohibir ni un tratado que abarque un problema tan vasto. Sin embargo, el mensaje es esperanzador: si la humanidad pudo salvar una capa de gas invisible que protege toda la vida, también puede enfrentar amenazas mayores si hay voluntad y acción conjunta. El éxito del protocolo nos recuerda que la acción temprana evita daños irreversibles. La educación pública y la comunicación clara generan cambios masivos. La cooperación internacional, combinada con liderazgo y compromiso, puede salvar ecosistemas enteros. En otras palabras, la historia del ozono es un manual de cómo ganar batallas ambientales. Nos muestra que el cambio es posible cuando la ciencia, la política y la sociedad marchan al unísono. Y nos deja un desafío contemporáneo: si queremos evitar que el cambio climático destruya lo que aún podemos proteger, debemos aplicar estas lecciones, ahora más que nunca. El impacto real en la humanidad y el planeta si no hubiéramos actuado. Ahora, imagina un mundo donde nadie hubiera escuchado a los científicos, donde los CFC siguieran liberándose a raudales y el agujero de ozono creciera sin freno. No sería un futuro lejano, habría sido tu mundo, el nuestro, apenas unas décadas después de 1985. Primero, la salud humana. La radiación ultravioleta habría golpeado la superficie terrestre como un sol implacable sin filtro. Según estudios globales, los casos de cáncer de piel se habrían incrementado un 15% para 2030, lo que significa casi 2 millones de nuevos casos cada año. No solo cáncer, cataratas, daños al sistema inmunológico y quemaduras graves habrían sido el pan de cada día para millones de personas. Luego, los ecosistemas. Las plantas y los océanos no solo habrían sufrido por la radiación directa, sino que su capacidad de capturar carbono habría disminuido drásticamente, debilitando la defensa natural de la Tierra frente al calentamiento global. Se estima que hasta 690.000 millones de toneladas de carbono habrían dejado de almacenarse en bosques y selvas para finales del siglo XXI. Es decir, casi 6 selvas amazónicas habrían desaparecido como sumideros de carbono, acelerando el cambio climático y transformando la Tierra en un lugar mucho más hostil. ¿Y el clima? El agujero de ozono habría actuado como un efecto dominó atmosférico, elevando la temperatura global promedio hasta 2 grados centígrados para finales del siglo XX. Cada aumento de temperatura puede parecer pequeño en un gráfico, pero en la práctica desencadena olas de calor, sequías y fenómenos extremos que afectan a millones. El mensaje es contundente: la acción global no fue una opción, sino una necesidad vital. Salvar la capa de ozono no fue solo un logro técnico, fue un acto de supervivencia colectiva, un ejemplo histórico de cómo la humanidad puede unirse frente a una amenaza invisible. La buena noticia: actuamos a tiempo. El agujero de ozono ha dejado de crecer y los números muestran una recuperación sostenida. Para 2040, los niveles promedio de ozono volverán a los de 1980. Para 2066, podríamos celebrar una recuperación completa de la capa de ozono, devolviendo al planeta su escudo protector natural. Y aquí viene la ironía final: el enemigo invisible que casi nos quema la piel fue vencido por nuestra capacidad de ver lo invisible, de interpretar datos y actuar con determinación. Un recordatorio histórico de que cuando la ciencia, la política y la sociedad marchan juntas, hasta los problemas más gigantescos tienen solución. La victoria invisible de la humanidad. La historia de la capa de ozono es más que un triunfo científico, es un recordatorio de que la humanidad puede unirse frente a amenazas que parecen insuperables.
Desde un laboratorio helado en la Antártida hasta la sala de conferencias donde se firmó el Protocolo de Montreal, cada dato, cada medición y cada decisión contaron. Lo más fascinante es la lección que nos deja: la acción temprana salva vidas y ecosistemas. La cooperación global puede revertir daños invisibles y el poder de la información bien comunicada transforma la pasividad en acción. Si fuimos capaces de salvar una capa de gas que protege la vida en el planeta, entonces también podemos enfrentar desafíos aún mayores, como el cambio climático, siempre que aprendamos de este ejemplo histórico. La ironía final: un desodorante en aerosol podría haber sido un villano, pero nuestra curiosidad, ciencia y colaboración fueron los héroes. Un recordatorio de que el futuro no está escrito, pero sí podemos escribirlo con nuestras decisiones de hoy. Si esta historia te hizo ver el mundo con otros ojos, déjanos un comentario. Comparte este video. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias donde la ciencia, la historia y la curiosidad se encuentran. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.